Facebook. Comenzamos en 30 segundos. Sí, gracias. Ok. Sí, vamos a esto, ¿no? ¿Qué vamos a entender? ¿Qué dice la doctrina? ¿No? ¿Cómo se entiende? Es que sí, Ay, mucho, pero mira, ahorita ya sentí nerviosito. Yo y los aires acondicionados me pegan. A ver si no en el receso lo Y ahora está azúcar. Ya a la mitad ya decidimos. Y en el receso sigue la señora. Sí. 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 Hay que recordar que nos cierran el micrófono, pero nos están viendo. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud y reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al secretario general Víctor Manuel Garay Garzón, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, a quienes nos apoyan el maestro César Alanís y Oscar Telles, así como quienes también nos dan su apoyo en el seminario: Cristina Ávila, Eduardo Bernal, Rosa María Valdés y Carlos Velasquillo. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, en Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, FD UNAM, y nuestro correo semsoc@derechounam.mx. El día de hoy estamos con ustedes en el último programa de nuestra segunda temporada y nos hacen el honor de acompañarnos la maestra María de la Luz González y el maestro Fausto Che, a que le voy a pedir a la maestra Amparo nos dé una breve reseña de cada uno de ellos, por favor. Gracias, doctora. La maestra María de la Luz González Covarrubias es licenciada y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora de carrera de tiempo completo y coordinadora de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es codirectora de la revista electrónica de posgrado en Derecho, NIUM, miembro del Colegio de Profesores de Sociología General y Jurídica y miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por su parte, el maestro licenciado Fausto Ledesma Rocher es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Dentro de su actividad profesional ha sido abogado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, jefe de personal docente en la Facultad de Derecho, secretario de Asuntos Escolares en la Facultad de Derecho, jefe de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Dentro de sus actividades académicas, él es profesor titular de tiempo completo definitivo en la asignatura de Derecho Económico. Ha impartido diversas asignaturas: Teoría Económica, Derecho Económico, Obligaciones dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido recipiendario de la Cátedra Especial Abel Vicencio Tobar en 2010 y de las cátedras extraordinarias Rafael Rojina Villegas, Salomón González Blanco y Félix Pichardo Estrada. Ha sido expositora en diferentes conferencias y publicado diversos artículos. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bienvenidos. Bueno, el tema que hemos preparado con ustedes y que nuestros invitados gentilmente han aceptado compartir sus conocimientos con nosotros es el principio del interés superior del niño o de la niñez, ¿no? Y esto tendríamos que decir en principio, que todos entendemos muy bien cuando decimos el interés superior del niño o de la niñez, pero ¿podemos definirlo? Sí, bueno, yo antes que nada quisiera agradecer a la doctora Elsie Núñez Carpizo, directora del seminario, por la invitación. También, Amparo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, por supuesto, por trabajar conjuntamente con el Seminario de Sociología General y Jurídica, con un tema que, bueno, al maestro Fausto y a mí nos parece que es particularmente importante en estos momentos, porque toca un punto toral de nuestra sociedad, y es voltear la mirada hacia un grupo, quizás el grupo más vulnerable que tenemos en nuestro país, y que son los niños. Entonces, este
principio del interés superior del niño, sí es posible definirlo, aunque antes de hacerlo valdría la pena mencionar que eso no fue siempre así, ¿no? En su origen, y estamos hablando que este principio se reconoce por primera vez en la Declaración de Ginebra en 1924 de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, pero todavía no la ONU, con posterioridad a los sucesos de la guerra, ¿no? Entonces viene este planteamiento de la necesidad de plantear instrumentos jurídicos, instrumentos legales que protejan a los niños, ¿no? Entonces viene esta Declaración de Ginebra de 1924, que incluso su eslogan era los niños primero. Los niños primero, otro eslogan que tenía era: la humanidad debe al niño lo mejor que ésta puede dar. Entonces, viene esta reflexión sobre la necesidad de proteger con medidas especiales a este grupo vulnerable. Entonces, esta es la primera vez que se reconoce ya en textos internacionales. Después viene la Declaración de los Derechos del Niño por la Organización de Naciones Unidas, y lo mismo mencionaba la Organización de Naciones Unidas, es decir, que era una necesidad urgente que los niños, por su falta de madurez física, emocional, mental, necesitaban de la protección especial. Ahora, aquí valdría la pena también mencionar algo muy importante que viene a colación con la Declaración de Ginebra de 1924. No solo es la necesidad de la protección a los niños, sino también la necesidad de establecer la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Me parece que esto también va a ser muy importante porque nos va a dar como el hilo conductor que arropa, digamos, a los derechos de los niños, ¿no? Que está vinculado. Por un lado están los derechos de los niños y por el otro está la obligación por parte del Estado y de la familia y de la sociedad en general de velar por la vigencia de sus derechos, ¿no? Decíamos entonces que después viene en el 59 esta Declaración de los Derechos del Niño, y bueno, que como tú mencionabas, los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes, ¿no? Mencionando la ley de protección de los niños, la ley mexicana. Para efectos generales podríamos decir que nos vamos a referir a los niños, por supuesto, en un concepto incluyente, ¿no? O sea, estamos, por supuesto, tomando en cuenta también a las niñas y a los adolescentes. ¿Cuál sería la diferencia, si quisiéramos nada más mencionarlo? Que los niños son todos los menores de 18 años, ¿no? O sea, los que están en ese rango. Y los adolescentes serían los mayores de 12 años hasta los 18 años o hasta que sus legislaciones nacionales mencionen la mayoría de edad, ¿no? Que en el caso nuestro serían los 18 años. Pero para efectos de hacerlo como más dinámico, vamos a mencionarlos como derechos de los niños. Pero realmente no va a ser sino hasta 1989, cuando se da la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando se da un paso, podríamos decir, fuerte, ¿no? En esta convención es donde se establece, trayendo ya, decimos, esta preocupación que venía desde la Declaración de Ginebra, el principio del interés superior del niño. Regresándome un poquito a la pregunta que decía él, si es posible definirlo, ¿no? Vamos a ver que sí es posible, actualmente está definido, pero no fue así en sus orígenes, sino que en su momento, cuando se establece incluso en la convención, había una polaridad. Había quienes sostenían que precisamente por la vaguedad, por lo difuso, por lo etéreo que implicaba este principio, no era pertinente incluirlo, porque además podía darse que hubiera como un exceso, digamos, por parte de los operadores jurídicos que aplican, en este caso los jueces, cómo entender este principio, ¿no? Sin embargo, sí se incluyó y con posterioridad vino toda esa reflexión doctrinal, ¿no? La doctrina, cómo entender entonces, cómo poder aterrizar qué significa el principio del interés superior del niño. Hubo un periodo en el que se consideró que era un concepto amplio, era un concepto flexible, precisamente porque no estaba claramente definido. Y incluso era interesante porque las reflexiones
por algunos doctrinarios era que esta flexibilidad en la falta de concepto era positiva, en el sentido de que le daba a los jueces este margen de interpretación, ¿no? Entonces, algunos consideraban que incluso esta flexibilidad era hasta positiva, porque no hay que olvidar, y eso es muy importante, que este principio, como todos los principios jurídicos, cobran relevancia y tienen un contenido acotado en los casos concretos, ¿no? O sea, si bien tienen un cierto rango de abstracción, en el sentido de que son generales, pero cobran su contenido y se delimitan con total claridad en los casos concretos. Entonces, aquí es donde decían la doctrina que estaba a favor de esta flexibilidad, que en los casos concretos, entonces los jueces iban a tener como este margen de actuación para poder, atendiendo a las circunstancias concretas y las necesidades específicas, cómo poder aplicar en estos casos, en cada caso concreto, ¿no? este principio. Sin embargo, había también otros partidarios de la necesidad, que señalaban que no, que era necesario que se estableciera una definición precisamente para acotar este margen de discrecionalidad, vamos a decir, que pudieran tener los jueces. Y en ese sentido es que viene un texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya señala como mucho más concreto qué se va a entender por el interior superior del niño, pero doctrinalmente podríamos, yo me quedo un poco con este concepto de un jurista chileno que se llama, para acotarlo, Miguel Sillero, ¿no? Miguel Sillero dice concretamente, ¿cómo entendemos el interés superior del niño? No es ni más ni menos que la satisfacción de sus derechos. Sí, al final nos deja muy amplio, ¿no? Ustedes son los expertos. Y mi querido Fausto, ¿hablaríamos de lo mismo cuando nos referimos a los derechos humanos o podemos interpretar que son dos cosas distintas? Es decir, podemos, no sé si me estoy explicando lo que te quiero preguntar, es decir, cuando hablamos del interés superior del niño, de alguna manera podemos identificarlo con los derechos humanos, o pensaríamos que son dos cosas distintas, o queda implícito que cuando hablamos de menores estamos incluyendo sus derechos humanos. Con mucho gusto, querida Elsie. Lo mismo que la maestra Marilu, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema maravilloso porque es tan amplio que nos damos cuenta que es verdaderamente compacto. Es muy amplio, pero la declaración, la definición que nos da la maestra es maravillosa. Simplemente tenemos que salvaguardar sus derechos. Bueno, nosotros en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha lanzado campañas de protección a la niñez. Es muy interesante porque ellos se fundamentan en el artículo 133 de la Constitución, que simplemente nos dice que las disposiciones, las normas de carácter general emanadas de nuestros órganos son obligatorios, son de carácter obligatorio. Me estoy confundiendo un poquito, es la emoción, es el gusto, es el tema. Pero, ¿qué nos dice la Comisión? Que tenemos que cuidar a los niños. Tenemos que respetar los puntos torales de la niñez, tenemos que salvaguardar su integridad física, su derecho a la educación, su derecho a la salud, a un ambiente digno, a un ambiente amoroso, porque también nos lo pone la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los niños tienen derecho a vivir con sus padres y a vivir en un ambiente de respeto, de desarrollo, de amor. Entonces sí lo está integrando como un derecho humano también fundamental. Estamos muy contentos, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con ustedes de inmediato. Sí, al final por eso tiene que intervenir la Comisión de Derechos Humanos. Sí, porque al final del día la deuda de los derechos humanos es muy grande.
es muy grande. No, y están trabajando, o sea, precisamente, ¿no? Si lo están reconociendo como un derecho Es que el humano, y por eso entra la convención. Y el tema es tan amplio que es donde me confunde un poco, ¿sí? Es porque vemos la realidad, que vemos que en los procedimientos reales, que son tortuosos, que son años, que pasan los propios padres, los aspirantes a adoptar, caminan un procedimiento tan difícil que en ocasiones llegan al momento de la desesperación y al momento de que les son asignados el niño, y en ocasiones el niño no es ni siquiera con el que se entrevistaron, el niño es distinto. Siguen los procedimientos, siguen revisando, siguen las supervisiones, y en ocasiones el niño, al amparo de este derecho superior y de lo que establece sus derechos humanos, el niño puede decir: ya no quiero vivir estos padres, y el niño tiene todo el derecho de regresarse a la casa hogar. No, y te voy a decir una cosa, si se hace tan doctor superior que comentábamos, si no, no nos puede es más rápido. Es Sí. Si tienen cifras de más de 74,000 niños en este momento disponibles, oye feo el término, pero que se encuentran buscando un hogar y no se dan ni siquiera 3,000 niños al año, quedan volándose más de 67,000 niños al año, más lo que se acumule, y esta cifra está acotada porque nada más hablan de casa hogar, ni siquiera hablan de las casas cunas ni de los otros hogares que tenemos en el país. Entonces son cifras mínimas, alarmantes respecto a la realidad. ¿Dónde quedó? Porque es preferible que esté en un hogar. O sea, quieren ser tan estrictos, que además te voy a decir, luego los padres quieren bebés, no quieren ya niños. Eso es lo que pasa. Muchos niños, los Claro, pequeños, quiero un bebé para yo. Primero, socialmente decides mi hijo, porque si no de repente te parece ahí. Sí, uno de 10 años, Sí, no sé dónde es que los salió. niños más fáciles que se pueden dar en adopción son de 1 a 8 años, y los de 8 años ya cuesta trabajo. Los niños de 12 a 18 ya es casi, no, ya el Estado tiene que ver que es la base. Regresamos con ustedes y le voy a dar el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las recomendaciones, como ya saben ustedes es habitual, para el fin de semana. Gracias. Gracias, doctora. Pues nuestras dos primeras recomendaciones es la película Instinto Maternal. Es un drama estadounidense de 1995 que nos plantea una situación de adopción. Es decir, una mujer adopta a un niño abandonado, ¿sí? La madre de clase baja, que se ve la necesidad precisamente de abandonar al niño, una vez que rehace su vida, pues quiere reclamar precisamente a su hijo, ¿no? Y entonces esta película pues nos presenta dos situaciones. Por una parte, el hogar en donde el menor se cría, ¿no? Que socialmente podríamos decir, o la película nos refleja, una familia adoptiva muy bien acomodada, pues socialmente se podría plantear que sería mejor que el niño creciera ahí en lugar del hogar que le ofrece la madre biológica. Pero también por otra parte, y que tiene que ver con esta situación de qué es o cuál es el significado de ser madre y quién es la madre, ¿no? En este caso el niño reconoce precisamente a la madre adoptiva como su madre, ¿no? Su madre biológica. Sin embargo, la película, a medida que se desarrolla, pues llega un punto en que el niño tiene que convivir con su madre biológica, sin embargo él no la reconoce como tal, ¿no? Entonces esta situación también se plantea y pues nos hace reflexionar, ¿no? La importancia en este sentido del interés superior del niño. ¿Qué es lo más importante? El derecho del niño a crecer con su madre o quien considera a su madre, o por otra parte el de la madre biológica a recuperarle o no en ese sentido. Por otra parte también tenemos la película Kramer vs. Kramer. Es una película estadounidense de 1979 que fue protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep. Fue ganadora de 5 premios Oscar, incluidos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Adaptado. Esta película se basa precisamente en la novela de Avery Coman, Kramer vs. Kramer, y bueno, nos plantea la situación de un padre, ¿no? Que tiene que elegir en esta realización de la vida profesional o la vida familiar, y obviamente de alguna forma su esposa lo obliga a hacerlo, ¿no? Al decir, bueno, me voy a separar. Y entonces el padre pues empieza precisamente a ver esta situación de convivir con su hijo. Al final opta por elegir la vida con su hijo, y entonces es un proceso de recuperación precisamente de este vínculo padre-hijo. Sin embargo, pues también cuando regresa la mamá para intentar recuperar a su hijo, pues ahí es donde se ve precisamente esta confrontación.
Entonces esta película nos muestra precisamente el doloroso proceso del divorcio, ¿no? Y que al final el menor, o en estas circunstancias, ¿qué es lo que va a pasar con el menor? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer precisamente por este menor? Gracias. Es exactamente donde nos quedamos, mi querido Fausto. Efectivamente, entonces tenemos que reconocer que el principio de interés superior del menor está protegido por los derechos humanos, o quedarían incluidos, y en tal virtud es lo que le da pauta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de intervenir en estos casos. Y sí entiendo que con mucha frecuencia tienen campañas sobre los menores, para precisamente sensibilizar o tomar alguna responsabilidad con ellos. Cuando nosotros hablamos de esto que nos decíamos de la doctrina y la interpretación jurídica, en la práctica, ¿qué pasa? Bueno, en la práctica, apelando a la interpretación, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se acota todavía mucho más qué se puede entender por este principio. Y entonces dice en el 2002 la Corte Interamericana, el principio del interés superior del niño significa que los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño en todas las medidas que tomen concernientes a estos. ¿Por qué es importante? Yo creo que tiene que ver con la pregunta que tú hacías, Elsie, al maestro Fausto, y con los comentarios que hacía ahorita Amparo con relación a las películas. Y la pregunta sería, cuando estamos ponderando derechos, y en el caso concreto, cuando se aplica el principio del interés superior del menor, ¿qué estamos ponderando? Estamos ponderando, el juez está ponderando derechos de los niños frente a derechos de los adultos. Lo mencionabas tú muy bien ahorita que mencionabas la película de Kramer contra Kramer, e incluso también la otra, ¿no? ¿Qué es más valioso? Esa sería la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que importa? ¿El derecho del adulto o el derecho del niño? Y este principio, en principio, perdón, valga la redundancia, privilegia los derechos de los niños sobre los derechos de los adultos. Entonces, es un principio que sirve para interpretar y cómo aplicar la ponderación en los casos concretos, cuando estamos frente a derechos de los niños y derechos de los adultos. Por eso la consideración primordial es los derechos de los niños sobre los derechos de los adultos. Salvo que el juez decida en otro sentido, pero en ese caso entonces tendría el juez que argumentar de manera muy contundente por qué está privilegiando los derechos de los niños. Entonces, esto es importante, e insisto, porque nos regresa a lo que decía la Declaración de Ginebra, los niños primero, ¿no? Entonces, es primero velar, esa es la obligación, vamos a poner este principio, lo que establece a las autoridades, al Estado, es esta obligación. Tienes que velar, cualquier medida que tenga que ver con que se pueda afectar a un niño, lo primero que tienes que verificar es que no se dañe ninguno de sus derechos, ¿no? Y esto es importante por lo que mencionó la pregunta que tú hacías sobre la relación entre el principio del interés superior del niño y los derechos humanos. Recordemos que en nuestro país los derechos humanos se instauran a partir de 2011, con una reforma al artículo 1 constitucional, en donde se reconocen a los tratados internacionales como norma obligatoria. En este sentido, México, es decir, en este momento cuando se reconocen los tratados como parte del derecho doméstico o que es obligatorio, se reconoce el interés superior del niño como un principio constitucional. ¿Por qué? Porque México en 1990 ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, en ese momento se incorpora a derecho nacional este principio y esta obligación por parte de las autoridades de velar por la satisfacción de los derechos de los niños. Y también el artículo 4, ya el artículo 4 constitucional señala expresamente, ¿no?, que va a ser obligación de las autoridades, de la familia, de la comunidad, velar también por los derechos, por el interés superior del niño, ¿no?
Y en ese sentido, la doctrina lo que ha señalado, y me parece que es muy pertinente, es que había una deuda pendiente con la infancia en el tema de los derechos humanos. Si bien se habían reconocido, pero es un poco lo que ocurre con las mujeres, ¿no? Estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos de 1700, ¿no? Sin embargo, había una deuda pendiente en hacer efectiva, o sea, la vigencia. Lo mismo pasaba con la infancia. Entonces, creo que eso es importante porque los trabajos del comité que se instaura a partir de la Convención de los Derechos del Niño, este comité lo que tiene está conformado por representantes de los 5 continentes y son 192 miembros, pero su tarea es verificar que todos los países miembros, incluido México, cuáles son las medidas que están tomando, cuáles son las políticas públicas que se están elaborando, es decir, hay una vigilancia con respecto a cuáles son las acciones, porque esto es en lo que se traduce el principio también, ¿no? Son acciones, obligaciones por parte del Estado para hacer valer la vigencia de los derechos de los niños. Entonces, su trabajo va a ser muy importante para revisar, ¿no? Para evaluar, para hacer recomendaciones de en qué medida se puede trabajar para perfeccionar, ¿no? esta situación. Después, derivada de la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de México incorpora esta interpretación de la Corte y la hace propia, ¿no? Entonces, señala también que ¿qué es lo que se va a entender por el principio del interés superior del niño? Significa que el desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores. O sea, para aplicar una medida en cualquier juicio que tenga que ver un niño, el principio rector es que no se violente ninguno de sus derechos. Otro muy importante, y creo que va a ser muy relevante en materia familiar, ¿no? Y ahorita con los temas de las películas que trataba Paulina Amparo, el derecho a ser escuchado, ¿no? O sea, se reconoce la necesidad y el derecho de los niños a ser escuchados. Entonces, hay jurisprudencia, ¿no? Ya de casos concretos en materia familiar, patria potestad, custodia, en donde se establece la obligación hasta de oficio por parte de los jueces en materia familiar de escuchar a los niños. Y esto va a ser muy interesante porque en esta idea de la construcción democrática, ¿no? En donde un papel muy importante va a ser el ejercicio de los derechos humanos, también se asume como un actor principal, un actor activo a los niños. Entonces el niño deja de ser, algunos dicen objetos, a mí me parece que no sería tan apropiado esta idea, pero sí utilizar la categoría de invisibles. Los niños eran invisibles, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido esta categoría nos deja muy claro, ¿no? El trato. Entonces, los niños dejan de ser invisibles, se vuelven sujetos activos, demandantes de políticas públicas, en donde el señalamiento es el Estado tiene una responsabilidad. Creo que esto va a ser muy importante. Hay un viraje, hay un cambio de actitud hacia cómo mirar a los niños. Me parece que esto es fundamental, porque culturalmente, y en el tema, por ejemplo, del derecho a ser escuchados, en materia familiar existía una teoría del balancín, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consistía? Que los niños no debían participar, no debían ser tomadas en cuenta sus opiniones porque son inmaduros, no saben realmente lo que quieren. Pero la contraparte de esta teoría es los niños tienen mucho que decir. Los niños tienen mucho que aportar, no solo en la solución de los problemas familiares, sino nacional, ¿no? Entonces, ahorita, valga el comercial, la revista Niuhueme, que es una revista de los alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho, en este último número sacó un nuevo suplemento que se llama Niuhueme Niños. La intención era darles un espacio a los niños de expresión. El tema de este primer número fue ¿qué pienso, qué siento de México? ¿No? Entonces, lo más interesante es que solamente fueron dibujos, no había texto, ¿no? Solamente era a través del dibujo.
la gran mayoría de los trabajos que recibimos, más o menos alrededor de 15, 20 dibujos, todos tenían que ver con el tema electoral. Claro, si lo pensamos no es tan extraño, porque en los medios de comunicación, en el radio, en la televisión, todo está bombardeado por este tema. Pero lo interesante era que ellos tienen una opinión al respecto, ¿no? Entonces, creo que esta teoría del balancín no es muy positiva, ¿no? En el sentido de ser inclusivo, ¿no? De ser incluyente. Y bueno, habría que ir diseñando cómo hacer parte, cómo escuchar, cómo estas propuestas o estos comentarios que tienen los niños, cómo hacerlos, cómo aterrizarlos, ¿no? En políticas públicas o en cuestiones de esta índole. Pero sí creo que todos estos trabajos, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, a partir de incluso la incorporación de este principio, que como mencionábamos, había quienes no estaban a favor, creo que sí ha dado pasos muy importantes, ¿no? Sí nos ha permitido como tener una nueva mirada, hacer una nueva cultura con relación a los niños, y particularmente en esta idea de que son sujetos de derecho. Creo que esto es no son sujetos incapaces, ¿no? Sino que son sujetos de derechos y que nos permiten también mirar a los derechos humanos desde otra perspectiva, porque este jurista chileno, Siller, lo que dice es, hay una vuelta que se genera con los derechos humanos y los niños, es decir, si reconocemos la obligación por parte del Estado de garantizar estos derechos humanos, no solo de los niños, por eso digo que nos permite hacerlo más extensivo, ¿no? Pero en el caso de los niños, si el Estado tiene la obligación de que estos derechos estén vigentes y que sean una realidad, entonces no necesariamente tengo que hacerlo vía una resolución judicial, sino estableciendo mecanismos en donde si tengo derecho a un servicio público y tú me estás excluyendo, me estás violentando mis derechos humanos, sin necesidad de generar todo un mecanismo judicial, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con usted enseguida. Además es cierto, ¿no? Antes no nos oían. No se oían. Y en esta Declaración de los Derechos del Hombre, en esta Comisión de las Naciones Unidas del 89, donde ya nos homologan a los derechos de un adulto, obviamente con las características particulares, dicen, ya tienes derecho a todo, pero te vamos a tratar con el cuidado que merezcas. Claro, sí, con cuidado. Y que al final no está por encima el derecho del adulto. Creo que eso es muy importante. Porque en muchos temas... Es igual, nada más te trato con las condiciones que mereces en los casos particulares. Pero que en esos casos familiares, por ejemplo, el juez no va a estar verificando si está violentando el derecho de la madre, sino del niño, en un sentido prioritario, sin excluir, por supuesto, los derechos de la madre, ¿no? Pero ¿cuál sería el entorno idóneo para el desarrollo integral, o sea, de manera, ¿no?, holística, menor? Y ahí está, creo que una clave importante. En el caso también de la adopción, por ejemplo, de homosexuales, ¿no? O sea, hay un miraje, porque no es el derecho del homosexual a tener un hijo, es el derecho De decidir si quiere o no. pero es un viraje, ¿no? El centro de atención es el adulto. Yo creo que es importante. Sí, son temas polémicos, muy sensibles, pero son muy reales. No, pero además te voy a decir, o sea, realmente sí hay un cambio, pero no es que no es un adulto chiquito, vaya, es... Exacto. Sí, por supuesto, claro. Es un niño, no lo puedo tratar efectivamente porque no es un adulto. Sí, o sea, no le voy a dejar que elabore la política pública o elabore una legislación, pero sí puedo tomar en cuenta sus opiniones. Ajá. No, y Su son muy sentir. claros, sí, Y por eso es que fallamos tanto cuando mandamos nuestros informes a Naciones Unidas respecto al avance del cuidado de la niñez, hemos recibido tantas observaciones negativas. Es que no está respetando el trabajo infantil, la discriminación, etc. Regresamos con ustedes y cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para sus comentarios de este fin de semana.
Gracias, doctora. Pues otras dos de nuestras recomendaciones y que tienen que ver precisamente con el tema que estamos tratando es la película Leonera. Es una película argentina dramática de 2008 que precisamente nos habla o aborda la historia de la maternidad dentro del sistema penitenciario, en donde también ahí se va a ver de manifiesto esta disyuntiva entre el derecho del niño de crecer con su madre o contra este derecho de crecer en un ambiente que obviamente el de la cárcel no es el mejor. Y por otra parte también encontramos la película israelí del 2007, El pequeño tallarín, que bueno, también nos hace reflexionar sobre una situación que cada día en nuestra sociedad específicamente va tomando importancia, que es lo que pasa cuando un niño es deportado, o en su caso específico, cuando los padres del niño son deportados. Y pues precisamente la película trata de que un día una mujer llega de trabajar y pues resulta que la chica que le ayuda con las labores domésticas tiene que salir, pero le deja encargado al niño. Sin embargo, pues ya no regresa porque precisamente es deportado, ¿no? Aquí la situación del niño es precisamente que es un niño que no habla en el mismo idioma, entonces no lo conoce realmente, ¿no? No sabe qué come, no se puede comunicar con él. Entonces, a esa situación nos hace reflexionar de qué es lo mejor para el niño en esta situación o cómo reaccionar precisamente a este tipo de situaciones. Reflexionar sobre las dificultades del niño, ¿no? De tener que adaptarse precisamente a un ambiente que le es desconocido, pero también a la vez la necesidad de buscar a su madre biológica. Muchas gracias. Retomando lo que decías, Marín, efectivamente, ¿no? Se piensa que el niño no entiende, el niño sí entiende, a lo mejor los que no entendemos somos los adultos. Yo me recuerdo mucho del pediatra de mis hijas, que nos decía que había que hablarle bien, que porque los adultos tendemos a cuando hay un niño a hablarle añiñado, y entonces luego exigimos que el niño hable bien, y dice, ¿cómo va a hablar bien? Sí, los adultos le están, o sea, eso no se va a olvidar en la vida, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, les hablamos de una manera como si el niño no nos entendiera, cómo queremos luego que hable bien. Entonces pasa lo mismo con lo que tú decías ahorita, ¿no? Es decir, los niños entienden, o sea, tienen una edad y va a entender también de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, no lo podemos tratar como adulto y es el gran avance quizás con este principio del interés superior del niño, pero tiene capacidad de entender a su edad. Además, como bien decías, por lo de los dibujos, expresa totalmente y absolutamente con libertad realmente lo que piensan en ese momento, ¿no? Quizás ya los adultos empezamos luego a decir verdades a medias verdades, ¿verdad? Pero el niño es espontáneo, es natural, lo va a decir. Entonces, creo que en este sentido también es importante de que antes a determinada edad, pues automáticamente con la madre, ¿no? Ya quitándole valor al padre o la responsabilidad que se supone debe de tener el padre en este caso. Entonces yo creo que es un gran avance, como bien señalabas, que ahora se escuche a los niños. Y en este sentido, para tratar de aterrizarlo a un caso concreto, es decir, cómo funciona en la realidad o cómo va a manifestarse este interés superior del niño, mi querido Fausto, yo te preguntaría en el caso de la adopción, ¿no? Que ahí tendríamos la visión, para no hablar de las familias de padres a hijos, sino en el caso de la adopción. Tema difícil. De las películas que acaban de mencionar, los niños que nacen en la cárcel, cosa dificilísima. Pero ahora vámonos al tema más difícil, los niños sin padre que quieren una familia. Les comentaré un caso que conozco de primera mano, no daremos nombres, pero es una familia estable, es una familia con ingresos, con estudios, una familia con un matrimonio de varios años que no pudieron concebir, pero que desean un niño sobre todas las cosas. Tratamos de realizar el procedimiento ordinario, vamos a la casa hogar, vamos a la casa cuna, llenamos todos los requisitos, vamos con ilusión a todas las entrevistas, vamos a los estudios sociológicos, a los estudios médicos, a los estudios toxicológicos, a los estudios de ingresos, van las visitas a nuestras casas para revisar que efectivamente somos quien decimos que somos, revisan nuestros estados de cuenta bancarios, revisan nuestros estudios, los documentos de estudio, a ver si son verídicos, nos entrevistan para ver por qué queremos un niño.
tienen que entrar temas tan delicados como aborté, como no pude concebir, no pude ser madre. Las aspirantes a madre pasan un procedimiento tortuoso, que salen devastadas de estas entrevistas, pero bueno, lo entendemos, la ilusión de tener un hijo va sobre todo el camino tortuoso. El camino tarda más de 4 años. El que yo conocí, más de 4 años. Van a las visitas con los pequeños que pueden ser sus hijos. Los van conociendo, los van viendo desde los cristales de las cámaras de Gesell, los ven cómo se desarrollan, ya que ven los médicos, ven que sí podemos y parece que tenemos aptitudes para ser padres, nos permiten ver al niño y tocarlo y estar con ellos supervisados por un psicólogo. Estamos con ellos, van muchas entrevistas y continuamos otra vez todos los estudios una vez más. Ya conocimos a nuestro niño, ya lo vimos, parece que va a estar con nosotros, y cuando parece que ya va a estar con nosotros, nos salen con la noticia con que el niño que les vamos a asignar no es el que ustedes conocieron, es otro pequeño. Bueno, no importa, yo quiero un bebé, yo quiero un niño y va a ser mi hijo. Adelante, lo tengo. Después de esto, vienen de nueva cuenta todos los estudios. Me vuelven a ir a supervisar a mi casa. El niño va a estar conmigo 6 meses. No puedo salir de la ciudad, no puedo salir del país durante 6 meses en donde me están supervisando muy continuamente y tengo que regresar a la casa hogar para hacer los otros estudios de comportamiento del pequeño. Una vez que ya me asignaron a mi bebé, ya tengo a mi niño, continuamos con las supervisiones y es maravilloso porque la casa hogar nos sigue dando el apoyo psicológico, el apoyo médico, el apoyo para los padres para ver que efectivamente pueda desarrollarse el niño con nosotros. Pero aquí viene la vertiente del derecho, del interés superior del niño. Ya cuando el niño está con nosotros en casa, puede darse, no es el caso que yo conozco, pero me lo comentó, que en la casa hogar se los indicaron a ellos, que había niños que opinaban en estas entrevistas ya posteriormente a ser adoptados, que el niño podía decidir y decir no me gusta vivir ahí, mis papás no me gustan, y si el papá no me gusta, ya me puedo regresar. Y el niño puede optar, es una gran ventaja del sistema, que el niño pueda expresar su opinión y si realmente recibió maltratos o simplemente fue ignorado, el niño puede regresar una vez más para aspirar a tener una nueva familia. Claro, lo que pasa que ahí, como comentábamos fuera de micrófono, pues la edad es un factor determinante, ¿no? La edad es un factor triste. Tenemos cifras, no las traigo en este momento exactas, pero veíamos que en México hay más de 70,000 niños esperando un hogar. Y niños mencionamos desde bebés hasta los jóvenes de 18 años. ¿Qué pasa? Que las personas que quieren un bebé buscan pequeños de recién nacidos a la media de 8 años. El de 8 años es como que el límite que están buscando, por lo cual los pequeños, que decimos de 12 a 18 años, el Estado ya buscará mejor darles la educación, la formación, para que al momento que cumplen los 18 años los van a liberar al mundo, tratando de darles la mejor formación. Claro, pero ahí tendríamos que decir, como lo comenté, o sea, me cansé de escucharte en todo lo que hay que hacer. O sea, sí, al final, verdaderamente, como dices, tienes que tener un gran entusiasmo, un gran deseo, y primero diría yo, de actuar conforme a la ley, ¿verdad? Porque si no, no lo vamos a decir en público, pero hay otros caminos de vía tristemente corta, ¿no? buscan la opción cuando se les agota. No la paciencia, yo digo que la paciencia no se agota, pero el desgaste emocional es terrible y buscan opciones en algunas otras entidades u otros países. Claro, y lo vemos, por ejemplo, ¿no? En el periódico lo vemos, claro, de los artistas, por todo lo que significa y esto, pero esto está pasando cotidianamente. Entonces, como bien decías, Marilu, ¿dónde quedó el derecho del menor a tener una familia si ponemos tantos, pues diría yo, obstáculos, ¿no? No sé si sería la palabra adecuada. En estos casos pues nos podríamos preguntar eso, ¿no? ¿Dónde quedó el interés del menor? Sí, yo creo que uno de los temas que hay que trabajar es no solo el tema de la adopción, ¿no? Para el cual solo me gustaría mencionar esa frase que dice Miguel Sillero, que es
cuando se trata de la adopción, el tema no es una familia para un niño, sino un niño para una familia. O sea, dentro de los derechos del niño está el derecho a tener una familia. Entonces, lo que tiene que analizarse, claro, siempre en el caso concreto, es cuál es el beneficio interior, o sea, el beneficio para el menor y no el derecho de los adultos en el tema de la adopción, ¿no? Pero no solamente en el tema de la adopción es donde habría que analizar, no solo la legislación actual, sino los usos y costumbres, vamos a decir así, sino también en los otros temas de niños invisibles que ya mencionabas en la película, ¿no? El caso de los niños que nacen en las cárceles. Aquí la parte más dramática es que se trata de mujeres solas. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería lo más beneficioso para el menor? Que crezca en una cárcel, o sea, que en México lo que ocurre es que se pueden vivir con la madre hasta los 6 años y ya con posterioridad los llevan a una causa hogar. Pero la pregunta sería, ¿qué sería lo más óptimo? Si que los niños vivieran en la cárcel o desde el nacimiento se llevaron a una casa hogar. Y eso es importante, la reflexión, porque al final, ¿qué es lo que hace la familia? Claro, si lo mencionamos y lo describimos así, nadie pensaría que el espacio idóneo para el desarrollo integral de un niño es una cárcel. Pero ¿qué es lo básico que necesita un niño? Y quizás aquí vendría la respuesta de la familia, ¿no? Que es esta parte de contención emocional, ¿no? Esta parte de incondicionalidad, de que está alguien haciéndose responsable por ti. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el tema de los niños, pero me parece que los trabajos a partir del 90 sí nos ponen muy claro la problemática, y es que la sociedad actual estamos invisibilizando muchas cosas. Tenemos un grave problema porque estamos dejando de atender un problema muy grave, ya lo decía en el caso de la adopción, cómo facilitar, ¿no? Cómo hacer más amigable, por ponerlo en alguna palabra, esta cultura de la adopción, incluso desde el ámbito educativo. Por ejemplo, romper mitos de que está mal visto ser adoptado, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la reflexión sí nos lleva a romper como muchas actitudes que tenemos frente a los niños, esto que me decíamos, ¿no? Los niños no deben ser, no tienen nada que decir, ¿no? Tienen mucho que decir porque además tienen una mirada muy clara. Eso que ya mencionaba él, si no, los adultos nos ponemos muchas máscaras e interpretamos muchas veces a nuestra conveniencia. Los niños no. Hay una diferencia muy importante entre la manera en cómo los niños ven las cosas y cómo lo ven los adultos. Y creo que ahí donde, justamente ahí, es donde los adultos tenemos mucho que aprender de ellos. Porque ahora sí que nos regresan a ese estado de ver las cosas con total, ¿no? Claridad. Entonces, incluso en materia familiar, por ejemplo, ¿no? Lo vemos que tampoco es una regla que se aplique en todos los casos de manera igual. O sea, habrá casos, por ejemplo, en donde los jueces identifiquen que el hecho de que el niño tenga que elegir entre vivir con la madre o vivir con el padre les generará un conflicto de lealtad. Entonces ya es en el caso concreto, ¿no? Que exacto, que el juez dirá, no, bueno, con lo que tengo evaluaré cuál será, ¿no? En base a esta principio del interés superior del niño, qué es lo mejor para él sin necesidad de someterlo a porque además aquí también tendríamos que reconocer algo que me parece que es triste, y en el tema del divorcio, los niños se usan. Sí, es un chantaje. Y esto verdaderamente es un diagnóstico muy triste de la sociedad, moralmente hablando, en la que estamos viviendo. O sea, llegar a ese extremo en donde no puedo ni siquiera ver cómo estoy usando a mi hijo, usándolo así en todo, ¿no? Me parece que ya nos da un diagnóstico de necesitamos de verdad replantearnos el tema de cómo estamos, concretamente en los casos de divorcio, cómo los niños están viendo el proceso. Si es difícil para los padres, ¿no? Si para los padres es difícil estar en un tribunal y estar frente a un juez, imagínense lo que significará para un niño someterlo a esas situaciones, donde a lo mejor habría que analizarlo en cada caso concreto, pero me parece que los niños no tendrían por qué estar en esos foros, ni tener, ¿no? Salvo casos, ya dependiendo del interés superior del niño que sea necesario, pero
si de los padres depende que ellos no tengan que someterse a esas experiencias, me parece que ya sería un avance importante. Entonces, creo que hay mucho que hacer todavía, pero sí creo que los jueces, por ejemplo, en México, sí se están empapando de cómo aplicar este principio. Están tratando como de entenderlo, como de cómo concretarlo, ¿no? Cómo hacerlo una realidad. Y me parece que eso también abona, porque sí nos permite, si logramos cambiar esta manera de cómo los niños viven los derechos humanos, olvidémonos ya de que cómo logramos los famosos, pero por lo menos si logramos que ellos los vivan, ya podríamos tener como otra sociedad, ¿no? Sí, claro, como decía, ¿no? Satisfacer sus necesidades. Satisfacer unas necesidades básicas. El Estado tiene que proveerlos de todo. Si les tiene que garantizar su nombre, su nacionalidad, su educación, su salud, su desarrollo emocional, tiene que dar todo. Pero en ocasiones vemos que estamos fallando. Es tanto que mandamos nuestros informes a Naciones Unidas y nos contestan con observaciones. Te está fallando porque detectamos mucho trabajo infantil en México. Detectamos mucha discriminación por motivo socioeconómico o por motivo racial, por motivo étnico, etcétera. Entonces nos mandan, nos observan, tienes que modificar, adecuar tu legislación, que lo estamos haciendo, México está trabajando, eso es lo bueno, pero tenemos que mejorarla, tenemos que modernizarla y tenemos que adecuarla a cada una de las situaciones particulares. No es lo mismo, lamentablemente, ver cómo tratamos a un niño del centro a cómo tratamos a un niño de nuestras etnias en Chiapas. Es verdaderamente triste ver que es un niño que tiene el mismo derecho a reír y que los vemos que son inocentes en todos lados y ríen igual, pero que vemos que el cuidado y la protección que otorga el Estado o sus propias familias es distinto. Claro. Vemos que todavía hay matrimonios arreglados de niñas de 8 o 10 años en nuestro país. Chiapas, todavía los usos y infantil. costumbres son difíciles, son distintos, pero es algo que realmente está en nuestras manos lograr ese cambio. Pues como ven ustedes, podríamos continuar porque es un tema, como nuestros invitados de honor nos dijeron, es muy amplio. Vamos a tener que dejarlo aquí, pero nos queda en el tintero y tendremos oportunidad de reunirnos nuevamente en nuestra próxima temporada. En esta ocasión, mil gracias por acompañarnos durante esta segunda temporada y nos vemos pronto en agosto en la nueva temporada. Gracias. Gracias. Este fue un... Ay, perdón, es la primera vez en un programa que me pasa eso.